Bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado, el senador Luciano Cruzcoque. Senador, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, gusto de saludarlo a ustedes. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Y han pasado cosas, está tramitándose la reforma de pensiones en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados en esta parte. Y hoy hubo una declaración del presidente de la CPC que aparentemente sacó roncha en la oposición, porque él dice que estaría por aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones, que es una posición distinta a la que se ha transmitido públicamente por la oposición. ¿Qué le parece primero esas declaraciones? Opinión al respecto. Bueno, me parecen unas pésimas declaraciones. Creo que Ricardo Meves salió a desmentirse, después dijo que en estricto rigor él quería una buena reforma y no esta, pero claramente uno sabe cómo van las cosas en el Congreso. Aprobar la idea de legislar en estricto rigor abre la puerta para empezar a conversar sobre la base de lo que el proyecto plantea. Y lo que el proyecto plantea es finalmente primero una usurpación de los fondos de las cotizaciones de las personas, ¿verdad? Acá se pretende hacer mal llamada solidaridad con las cotizaciones que mes a mes hacen las personas, indiferentemente de si cotizan por el mínimo, cotizan por el máximo, ganan poco o ganan mucho. Todo aquel que está formalizado va a tener que darle al Estado a un 3% para que lo administre quién sabe quién, ¿verdad? El IPS o el Estado, una suerte de fondo común, que son muchos de miles, millones de dólares para generar lo que ellos llaman solidaridad, en una fórmula que ha sido además muy cuestionada, porque en estricto rigor no le va a llegar a quienes más necesitan, sino que esto sería transitorio por una cierta cantidad de años. Está muy mal explicado el gobierno, el proyecto por parte del gobierno. No se entiende cómo va a rentar esta plata y, para peor, todos los estudios, incluso el mismo estudio que ellos han mostrado en las comisiones de Benavides, de Rodrigo Vergara, señalan que la plata rinde mejor cuando va a los fondos individuales, y por eso que no es raro que las últimas 3 encuestas que hablan de este tema, o que preguntan sobre este tema, de CADEM, de Criteria, de Estudio Público, señalan que del orden del 70% está en contra de que su plata, porque es su plata, la plata de los trabajadores, de la cotización de todos los trabajadores formales, vaya a un fondo común y no a sus cuentas individuales. La gente quiere que su plata sea de ellos y que la solidaridad se haga por la vía de impuestos generales, y para eso usan una cantidad de argumentos que son falsos. Por ejemplo, dicen, no se ha hecho nada en pensiones, vamos a pasar otro gobierno sin reforma de pensiones. Yo les quiero decir a todos los oyentes de que acá hubo una gran reforma de pensiones, y que fue la pensión garantizada universal que se hizo en el gobierno de Piñera, ¿verdad? Que agregó al 90% de las personas más vulnerables, ¿verdad?, 200.000 pesos a su pensión, 206.000 pesos hoy día. Y eso, en los mismos estudios que muestra el gobierno, es lo que marca la diferencia respecto de las tasas de reemplazo, que hoy día están por sobre el 60%, es decir, más o menos en los números de la OCDE, que tanto nos gusta compararnos, y particularmente sobre el 100 y cerca del 160% en aquellas pensiones que son más bajas. Entonces el gobierno, como necesita de alguna forma meterle mano, lo dijo Pablo Andrade hoy día en una radio amiga. Sí, en una radio amiga, dijo, mire, acá al final esto es sobre quién controla el poder. Y para el gobierno, y sobre todo para una ministra como Janet Jara, que es del Partido Comunista, sabemos cómo gobierna el Partido Comunista y cómo no cree o descree del sistema capitalista, ¿verdad?, en el que yo creo que genera riqueza. Quieren meterle mano estos 250 mil millones de dólares, no estamos hablando de poca cosa, a través de un inversor público. Usted se imagina cómo administra el Estado, el registro civil, cómo administra en general el Estado de las empresas públicas o el COMPIN. Imagínense manejando 11 millones y medio de cuentas individuales de personas que están ahorrando para su vejez. Entonces, creo que es el proyecto más dañino que alguna vez me ha tocado a mí votar o legislar en el Congreso. Es peor que la reforma tributaria que detuvo el país hace 10 años del ministro Arena. Y creo que hay que votar en contra de la idea de legislar. Por tanto, creo que Ricardo Meves, a pesar de que luego se desdijo, está cometiendo un error enorme, porque acá estamos votando sobre la base de un proyecto que está muy mal generado, y que además el gobierno le ha ido haciendo agregaciones en la medida que se da cuenta que no tiene los votos y que necesita complacer
a distintos partidos para lograr una feble mayoría para que este proyecto pase al Senado. Entonces, estamos frente a un proyecto realmente lamentable y que para peor, en el corolario, para terminar, no mejora las pensiones, que es el gran problema que tenemos, porque el gran problema que tenemos es por las lagunas previsionales, por lo poco de la cotización y por la falta de ahorro, no por el problema de solidaridad, como quiere decir el gobierno, pero en estricto rigor, ellos lo que quieren es un fondo para usarlo mientras son gobierno y dejar el cacho para después. Y ahí, a propósito de la idea de legislar misma y el rol de la oposición o las oposiciones a esta altura, pero el argumento típico de la idea de legislar es, mira, esto simplemente se trata de discutir si es que es un tema que nos interesa discutir en el Congreso. Y si se oponen a la idea de legislar, sería como negarse a la posibilidad de mejorar las pensiones y no se puede volver a discutir en un año. Lo que habría que hacerle el gran asterisco es que hay otro proyecto presentado en el Congreso y por tanto quizás no correría ese impedimento. Pero hay algunos que se han manifestado, por ejemplo el senador Chaguán, a favor de la idea de aprobar la idea de legislar. Sin embargo, diciendo, pero creo que los trabajadores deben ser dueños de su cotización y que debería ir para la capitalización individual. ¿Cree que va a haber como una unidad de acción en la oposición a propósito de este primera aproximación, la idea de legislar mismo, o se van a ver divisiones como se ha visto, al menos por la prensa hasta estos días? Pero yo espero que todos los diputados de Chile Vamos y de quienes son oposición al día se opongan a la idea de legislar. Acá oponerse a la idea de legislar es oponerse a este proyecto. Hay muchos proyectos y muchas formas de mejorar. De hecho, el mismo Gabriel Boric, Yuyu Jackson, Camila Vallejo, que hoy día son ministros, se opusieron a la idea de legislar del gobierno de Piñera y sacaron adelante, finalmente el gobierno se vio obligado a crear la PGU. Y eso significó la más gran mejora que ha habido en pensiones nunca, mucho más que la creación del Pilar Solidario de Bachelet, por ejemplo. La PGU, hoy día, como le digo, son 200.000 pesos que se agregan a la pensión autofinanciada y es lo que ha marcado finalmente toda la diferencia. Claro, uno esperaría que no hubiese personas que dijesen, mire, vamos a aprobar una idea que es en el fondo mala, y en estricto rigor hay otro proyecto que precisamente está en el Congreso por el cual se puede legislar sobre pensiones. Pero acá lo que tenemos que entender, y lo dijo hoy día Osvaldo Andrade, tema que tocamos, es que acá es hacerse de mucha plata para controlar el poder, y con el gobierno pudiendo meter directores en empresas en donde las aseguradoras de fondos de pensiones invierten. Eso es de una gravedad enorme. Entonces creo yo que hay que oponerse con mucha fuerza a hacer aquello que la izquierda más radical y extrema quiere hacer. Primero, no subir las pensiones, y segundo, quedarse con un fondo a disposición, porque no se sabe cómo se va a administrar, ¿verdad? Todas estas son promesas, recordemos que siempre nos han dicho, nos dijeron con el Transantiago, nos dijeron con la reforma educacional, nos dijeron con la reforma tributaria que las cosas se iban a solucionar, y finalmente nos quedamos con malas reformas. Como decía la Marca hace mucho tiempo, los proyectos pasan, las cagadas quedan, las prisas pasan, las cagadas quedan, perdón por el lenguaje, así lo dijo él, ¿verdad? Entonces acá estamos frente a la destrucción del modelo que hemos tenido precisamente para lograr capitalizarnos. Y quiero recordar que contra todo lo que se diga de las AFP han permitido que aproximadamente un 4,5%, un 5% más UF de rentabilidad en los 20 años que lleva. Usted dígame dónde encontramos un instrumento que pueda dar esa rentabilidad. Y cuando uno va a los fondos finalmente que las personas tienen ahorrados, un 70% es producto del interés generado por las inversiones que han hecho, ¿verdad? Y un 30% apenas lo que se ha cotizado. Entonces, acá tenemos claro que el problema es el ahorro, las cotizaciones bajas, las lagunas previsionales, el mercado del trabajo, que esto no hace más que horadarlo, ¿verdad? Y no el problema de creer que vamos a hacer solidaridad distribuyendo plata, que es lo que en general este tipo de gobierno busca hacerse un cierto fondo y distribuirlo como ellos quieran. Piensa usted que la ministra ha dicho que acá los que tienen becas Valech, los que tienen becas de exonerados, también van a recibir de esta suerte de fondo de compensación que quieren manejar a disposición. Por tanto, me parece un proyecto
tremendamente peligroso y creo que hay que votarlo en contra, pero sin ninguna duda. Bueno, estamos conversando con el senador Luciano Cruzcoque y ahí, a propósito de esta materia misma, una de las cosas que dan a conocer la encuesta es que este proyecto no tiene el favor de la ciudadanía, la redistribución de la cotización adicional es más bien impopular y también hay consenso técnico de que esto no es una buena reforma, que son dos cosas que muchas veces no van de la mano, pero que hoy día sí lo están, que es la opinión técnica y la opinión ciudadana. ¿Qué explica que haya tantas dudas en materia de dirigencia política respecto a lo que hay que hacer, lo que se debe hacer? ¿Por qué no se avanza en la línea de lo que dicen los técnicos que hay que avanzar, de lo que dice la ciudadanía que hay que avanzar? En cambio, uno ve que la política no está a favor de avanzar en la línea que indicaron los anteriores. Bueno, usted lo dice bien, David Bravo, quien nadie podrá decir que una persona de derecha ha dicho que esto renta bien cuando va a los fondos de capitalización individual. Piense que hoy día las rentabilidades no son las que eran hace 10 años, por tanto, ya con la cotización que tenemos, sumándole el 6%, es probable que las pensiones tampoco sean buenas, o sea, hay que hacer un esfuerzo mayor el día de mañana, tratar de ahorrar más, generar los incentivos al ahorro, generar los incentivos a la formalización. Rodrigo Vergara, Paula Benavides, los estudios que se han presentado, todos apuntan a que el 6% rinde más, donde debe estar, que es en las cuentas individuales, y la gente sabe además que en las cuentas individuales la plata está. Cuando hubo retiros, acuérdese usted, que fueron nefastos, porque eso realmente que trasquiló las futuras jubilaciones de las personas, la gente tuvo su plata, la tuvo rápido y sin problema, o sea, la plata existía, no como decía el señor Vázquez en su momento, que decía que la plata no existía. Entonces, es un sistema que, con todos los ripios que puede tener y las mejoras que pueden hacérsele, que yo creo que se le pueden hacer mejoras, ¿verdad?, ha demostrado ser fiable, no se ha perdido la plata, ha rentado, ¿verdad? El 70% de lo que tienen las cuentas individuales las personas es rentabilidad contra el 30% de capitalización propia. Entonces creo yo que hoy día personas que creen precisamente en la no intervención del Estado en este tipo de materias tan difíciles y tan políticamente relevantes, son 250.000 millones de dólares, es una plata brutal donde el gobierno quiere echar mano, obedece sencillamente a una cobardía enorme y a un buenismo que realmente no corresponde. Ya nos pasó con la reforma tributaria que se terminó rechazando y no hubo ningún costo político. Piensa usted que las personas que son oposición al gobierno, que son la mayoría, ¿verdad?, el 70% contra el 30%, son las más favorables precisamente a que vaya toda la cuenta individual. Entonces es tampoco escuchar al electorado y van a recibir un castigo enorme aquellas personas que voten a favor de la idea de legislar por parte del electorado, precisamente porque estamos frente a una pésima reforma que puede tener consecuencias, pero mucho más desastrosas que el Transantiago, mucho más desastrosas que la reforma tributaria de Arenas, y yo creo que hay que oponerse y dar los argumentos de por qué es una mala reforma, que va en coincidencia con lo que dicen los técnicos y va en coincidencia con, porque a veces se dice, mire, es que la gente no entiende, decía la ministra Vallejo, no es que hay falta de información, este gobierno cree que la gente es tonta. No sirve llevar puntos a un sistema de reparto. Los países del mundo, ¿verdad?, en un número de cerca de 50 en los últimos 15 años, están migrando de los sistemas de reparto que no son soportables por parte de los distintos estados y los hacen quebrar en la práctica, a los sistemas de capitalización individual, porque lo que se requiere, como cualquier inversión que uno haga en la vida, es ahorrar y tratar de que esos ahorros rindan en donde estén mejor invertidos los recursos. Entonces, hay creo que mucha cobardía, hay mucho buenismo, y yo creo que se va a pagar un costo político muy alto por parte de quienes digan, tengan este matiz absurdo, porque uno conoce cómo funciona esto. Acá el gobierno, la ministra Jara particularmente, y el Partido Comunista que está detrás de esto, si no nos engañemos, dice avancemos sin transar, y acá lo que están haciendo es sacar el proyecto a cualquier costo de la Cámara de Diputados. Bueno, en estos minutos que nos quedan, senador, porque la discusión se ha centrado en el destino de este porcentaje de cotización adicional, de este famoso 6%, que en un principio iba a ir
3 a reparto, 3 a capitalización individual. Después había un asterisco en la fórmula en que se repartía ese 3%. Pero hay otros aspectos de la reforma que algunas voces, Alejandro Ver, por ejemplo, el decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, han dicho, ojo, con otros factores, como por ejemplo la inviabilidad fáctica de que los privados puedan competirle al actor público en esta licitación que tiene de la cartera de cotizantes, de nuevos cotizantes, o por ejemplo el factor que señaló hoy día Oscar Andrade a propósito del poder en disputa, Osvaldo Andrade, perdón, del poder en disputa respecto, por ejemplo, al nombramiento de directores en empresas. ¿Cuáles son los otros factores problemáticos? Bueno, sin duda que crear un organismo que sea un inversor de pensiones estatal, ¿verdad?, sobre el cual van a tener control autoridades políticas y que va a poder incidir en el mercado de capitales, que no están buscando la mejor inversión, sino que están buscando el mayor control político. O sea, con tu plata finalmente se va a terminar tratando de el gobierno de turno pueda tener aquellos objetivos políticos que se plantea versus lo que es buscar la mejor inversión. Y por eso que quieren plantear esta suerte de monopolio financiado por el Estado, además que compite de alguna forma con dumping, que es el hito famoso, para que pueda competirle a las asociaciones de los fondos de pensiones, pero competirle con esteroides, ¿no? Es una competencia que le va a permitir el día de mañana tener tasas de comisiones más bajas, ¿verdad? Y ante lo cual la industria no va a poder competir, y con eso se pueden hacer fácilmente el 30% de estos fondos, y ahí vaya a saber uno qué es lo que va a suceder con ello, porque tampoco han sido capaces de decir cuánto va a rentar, ¿verdad? Y de qué manera se va a generar, por ejemplo, la gobernanza para que esto funcione como una suerte de banco central, porque siempre se ponen estos ejemplos maravillosos, ¿no? Vamos a tener una suerte de banco central que va a gobernar esta maravilla que nos están proponiendo, en la cual yo no creo, y la verdad de las cosas es que el Estado cada vez que administra algo, ¿verdad?, lo administra mal en general. Entonces hay mucha desconfianza, y de ahí el 70% de reprobación que tiene este proyecto, donde se le plantea a la gente si va a sus cuentas individuales o va a un fondo solidario. La gente no cree, la gente lo que tiene en la vida eventualmente una pequeña propiedad y también sus fondos de jubilación, y no quiere que el Estado meta mano en eso, porque la verdad es que es el fruto del trabajo de las personas. Bueno, queda más claro entonces el panorama después de esta conversación con el senador Luciano Cruzcoque. Senador, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, gracias a ustedes, un abrazo. Un gran abrazo. Y nosotros nos vamos porque viene Deportes en Agricultura. Nos vamos antes, así que sigan en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos vemos mañana. Viene Deporte en Agricultura con el amistoso internacional de Colo-Colo y Liverpool en directo desde Uruguay. Liverpool de Uruguay, no se emocione con que el inglés. Liverpool de Uruguay, con los relatos de Alejandro Lorca y la conducción de Oscar Garrido. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chau.